y la ventaja que yo tenía de conocer a Dios. Y me empezaron a surgir cosas que aún no me surgían cuando yo no conocía a Dios. Y Dios permitió que me pongan entre la espada y la pared. Y en situaciones muy difíciles. Pero todas ellas me hicieron dar cuenta de que era necesario pasar por eso. Porque esas situaciones son las que nos llevan a acercarnos más a Dios. Porque cuando está todo bien, yo me estoy tocando la nariz, pastor me dice que yo soy el predicador boxeador. Vio que los boxeadores se limpian así y dice que yo soy el predicador boxeador, porque estoy continuamente. Y esas situaciones me llevaron a mí a conocer más a Dios, a depender de Dios. Porque muchas veces hemos podido escuchar o nos han aconsejado, quédate tranquilo, ora a Dios y Dios tiene el control. Y Dios tiene el control de la situación, pero a veces no tiene control de nuestras vidas. Porque nosotros nos turbamos, porque nosotros nos desviamos en nuestra mente y no seguimos el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y a veces pasa de que la leve tribulación que estamos pasando, en vez de producir ese peso de gloria en nuestra vida, produce una extensión. ¿Por qué? Porque desviamos nuestra vista. Hasta que Dios ahí empieza, dice, bueno, hasta acá te voy a dejar solo. Ahora mismo, ¿entendés? Este es el camino. Por esto te puse en esta situación. Para que tú avances esto, para que tú avances en esto, para que tú comiences a creer. Ninguno de nosotros vino bien a la iglesia, su primera vez. Ninguno. El que dice así, bueno, gloria a Dios por el que vino bendecido y vino a recibir más bendición, pero ninguno vino bien la primera vez que yo a la iglesia. Ninguno. Yo la primera vez que pisé una iglesia lo pisé con un amigo, que es el pastor, que me pidió que yo lo acompañe. Me pidió algo que era imposible y él decía, tiene que ser él. Y como yo cara rota lo acompañé igual. Resulta que era un día que no había reunión en la iglesia donde él quería ir. Y yo le dije, me hiciste bañar, afeitarme, todo, ¿para qué? Para no, yo voy a buscar una iglesia, te meto dentro de la iglesia, sí o sí. Y buscamos iglesias, no encontrábamos en ningún lado. Terminamos en una gomería donde estaba, que era del hermano de él, que era colaborador en ese momento. Y el pastor de la iglesia donde habíamos ido vivía en Morón, pero él estaba haciendo visitas. Como no tenía reunión, aprovechaba para hacer visitas. ¿Qué pasó? Pinchó la goma. ¿Dónde fue? A la gomería donde estábamos nosotros dos. Nosotros no fuimos a la iglesia, no fuimos a lo que Dios vino a nosotros. A veces pasa eso. Que para no dejarnos sufrir más y para no estar padeciendo, Dios hace todo para que nosotros, y mueve todo para que nosotros alcancemos su infinito amor y su misericordia. Miguel, mi amigo, ese día aceptó al Señor. Yo ahí más o menos. Me hicieron repetir la oración y sabía qué decir. Pero sí no me olvido de algo, de que cuando oró por mí ese pastor, yo no era que lo escuchaba en el oído, yo escuchaba en mi pecho y me parecía raro, entonces me le paré como de hacer algo, yo le pego primero, ¿entendiendo? Y ahí se dieron cuenta que yo me paré así y bueno, me rodearon un poco, ignoraron y yo ya me estaba manifestando y me dejaron tranquilo. Miguel desde ese día hasta el día de hoy nunca se apartó. Hoy es pastor. Yo fui 2 o 3 veces a la iglesia, pero iba porque sí, no iba a buscar a Dios. No le encontraba sentido a esto. Y dejé de ir. Pasó un año y ese año fue lo peor año de mi vida. Todo lo que no me venía pasando, me pasó ese año. Un día viene
Miguel a mi casa, yo no estaba, Mariana lo atiende en la puerta y hablar, y charlar, por saludo, y yo no llegaba. Se fue y llego a casa y Mariana me cuenta que fue Miguel a verme. Y yo decía, vine a joder con este Jesús y todo esto. Y Mariana ese día me habló, ella conoce de escuelita dominical y me habló y me dio a entender que cuál era el propósito que Miguel tenía conmigo. Y ahí pude entender que lo que estaban haciendo conmigo era solamente alcanzarme la bendición y que yo pueda cambiar de vida. Al transcurrir el tiempo yo empecé a ir a la iglesia, Dios empezó a cambiar mi vida, a ayudarme a cambiar mi vida, empecé a conocerlo a través de la palabra de Dios, comencé a predicar, comencé a vivir una vida sana, de bendición, con miles de problemas y dificultades, pero miles. Pero en todas ellas estuvo el Señor. En cada momento estuvo Dios. Me han pasado cosas terribles, fuertísimas, al punto de quererlo abandonar todo y decir, ¿para qué predico? Si me va mal en todo. Pensar de alejarme, de irme y resignar. Y ahí es donde Dios visitaba. Y otra vez, ¿dónde lo va a hacer? Y ahí entender, dice, ¿dónde voy a ir? Los discípulos en un momento le dijeron al Señor, pero es duro eres tú, pides tantas cosas y bueno, váyanse. Y el más loco, porque era el de carácter más fuerte, Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si un día hay palabra. ¿A dónde vamos a ir? Una vez que conocemos a Dios no hay otro camino. No hay otro camino. Porque el mejor camino es el Señor. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es conocer a Dios. Entenderlo a Dios. Seguir su voluntad, seguir su camino. Seguir lo que Él tiene marcado, porque cada uno de nosotros tiene marcado un camino al cual seguir. Un propósito por el cual vinimos. No vinimos a ocupar una banca nada más. Estar sentado ahí. No, cada uno de nosotros hemos venido y estamos porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y cada una de las circunstancias que vivimos son causantes de lo que vamos a transmitir a otros. La palabra de Dios dice que en toda situación y toda circunstancia, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito que fuimos llamados. Conforme al propósito que fuimos llamados. Cada situación que tú vives va a ser de bendición para otro también. Para que ese otro conozca a Dios. Para que tú puedas predicar, para que tú puedas hablar, para que puedas profetizar, para que puedas orar por el enfermo y hacer tantas cosas. Y ahí es donde el enemigo se levanta, ahí es donde el enemigo trata de impedir lo que nosotros hacemos, de predicar, de hablar, de transmitir bendición. Y es lo que hoy está pasando. Hoy pasa de diferentes maneras. Hay países que sufren y que no pueden predicar. Hace unos días yo leía un informe de que Biden, el presidente de Estados Unidos, promulgó una ley donde no se predique el evangelio en el aire libre, en las vías públicas. El que encuentren predicando van a tener hasta 2 años de prisión. Yo leía eso y digo, qué locura, porque Estados Unidos era un lugar donde el cristiano era poderoso, el evangelio era algo tremendo, y hoy en día no pasa lo mismo. Y yo pensaba en esta noticia y decía, ¿por qué no prohibirle dentro de la iglesia, sino prohibirle en la calle?
que entendí yo en eso de que está bueno predicarnos, está bueno, pero ¿sabe qué? Si no nos dejan predicar afuera, nos predicamos a nosotros mismos y nos bendecimos entre nosotros y los de afuera. Los quieren meter en un corral. No pueden pedirle que alaben a Dios porque cuántos países los torturan, hay mártires por todo el mundo porque sufren por causa de predicar el Evangelio. Pero hoy el enemigo está usando otras estrategias para que la palabra de Dios no se expanda, para que la palabra de Dios no salga de estas cuatro paredes. Y es necesario que esta palabra de Dios salte de estas cuatro paredes. Y va a ser a través tuyo y mío. No hay otra forma. No hay otra manera. Y cuando nosotros empezamos a predicar, y cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, van a venir situaciones difíciles, van a venir problemas y circunstancias, porque el enemigo va a querer interferir a lo que tú estás haciendo. Siempre. Yo quiero compartirte algo. Jeremías era un hombre que Dios lo usaba para profetizar. Y la mayoría de las veces profetizaba juicio, condenación, profetizaba castigo y reprensiones. Pero no era porque Jeremías era malo y porque Dios era malo, era porque el pueblo de Dios hacía las cosas mal. Y Jeremías tenía que declarar lo que Dios le mandaba que declare. Y él sufría las consecuencias de predicar a Cristo, de predicar a Dios, de predicar y decir lo que Dios le mandaba decir. Y era bastante duro porque a él lo metieron en prisión, lo metieron en cisterna, se le burlaba. Un poco como pasa hoy es difícil que el mundo crea lo que Cristo es real. Hoy a un joven le hablas de Cristo y dice, eso es una fábula. Le hablas de la Biblia y dice, eso lo escribió hombre. Dios, y no sé, puede ser que exista o no, puede haber un ente, pero hasta que no lo vean. Hoy es más difícil predicarle a la gente, es mucho más difícil, por todo lo que está pasando y por todo lo que está moviéndose fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Muchas veces ignoramos lo que pasa afuera, porque estamos tan involucrados que hay adentro de que no vemos a veces lo que pasa afuera. Y afuera el enemigo está tomando territorio de una forma tremenda. En los colegios ya de chiquito, inculcándoles ideologías erróneas, malas, contra Dios, de una manera increíble. De una manera increíble. Jóvenes, muchas veces se dice la juventud es el futuro. Y hoy con todo eso le están arruinando el futuro a los jóvenes. Y nosotros en las cuatro paredes. Cristo no te llamó para que te quedes quieto. Cristo te llamó para que te muevas. El Señor nos llamó para que despertemos, para que llevemos el Evangelio, para que oremos por los enfermos. En muchas situaciones, hasta cristianos van a rechazar lo que vos le querés dar. Son los primeros a veces. Mariana fue a orar por una chica en el hospital y uno de los familiares le quiso prohibir orar siendo cristiano el hombre. No sé si es pastor o algo así. En vez de recibir la ayuda, rechazaba.
Porque no sos pastora vos. Estás capacitada para esto. Si supieran todo lo que anda Mariana en el hospital. Los mismos cristianos a veces buscamos cartel, jerarquía, para que oren por nosotros. Nos basamos en una estructura, la que Dios no quiere. Porque la Biblia dice que pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanados. Orarán por los enfermos y serán sanados. No habla de jerarquía, no habla de pastores, no habla de líderes. Habla de que aquel que cree. Una vez yo tenía que predicar, en la iglesia que iba antes tenía que predicar y teníamos una radio. En la misma iglesia estaba y tenía la radio. Y yo me sentía muy mal de la cintura, no podía ni estar parado, se me dormían las piernas, un dolor tremendo, y yo tenía que predicar y me sentía incómodo, y estaba haciendo los anuncios de la radio, haciendo el programa, y de ahí salía para predicar. Entonces hablo con la chica que estaba operando y le digo, ora por mí porque no doy más. Y ella me dice, no, pastor, ¿cómo voy a orar por usted? Como que yo diga algo más. No, ¿cómo no vas a orar por mí? Por favor, ora por mí. No puedo, no estoy tranquilo, no voy a poder compartir la palabra. No voy a poder transmitir lo que Dios por ti. Me está bloqueando esto, necesito que ores por mí. No, pastor, yo no voy a orar por usted, no voy a poner la mano sobre un siervo de Dios, me dice. Yo le dije, agarré la mano y le digo, por favor, ora por mí, porque si no te voy a orar, primero le voy a reprender y después me vas a orar. Y sabe que oró por mí. Terminó la oración, hermano. Yo no sentí más dolor. Ponemos en un pedestal a veces al ser humano, en el cual nos lo ponemos a Dios. Perseguimos ministerios de otros en vez de seguir nuestro propósito que Dios puso en nuestras vidas. Queremos ser como alguien. Dios hizo con Gustavo, hizo Ezequiel, Matías, Gastón, para que ellos, con la personalidad que tienen, con las virtudes que tienen, puedan compartir lo que Dios puso en ellos y no puso en otros. Cada uno de nosotros tenemos esa particularidad que Dios escogió y puso en nosotros para poder transmitir la bendición de Dios. Jeremías 15 dice esto, mire. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No reproches en la prolongación de tus enojos. Sabes que por amor de ti sufro afrentas. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Escuche esto, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Mire hasta qué punto llega una persona, un cristiano, en este caso un profeta, de que todo lo que él estaba acarreando y todo lo que él estaba atravesando, él se llenó de indignación y no dejaba que Dios cure su corazón, su herida. Porque la herida que produce el enemigo en nosotros no es una quebradura, porque una quebradura en un mes está funcionando de nuevo. Un malestar estomacal, un dolor de cabeza, hay miles de remedios, de cosas para poder solucionar eso. Pero la herida que produce el enemigo a causa de lo que nos transcurre en la vida y lo produce en nuestro corazón, eso no hay médico ni medicina que pueda calmar ese dolor.
Solamente Él puede entrar en lo profundo de tu corazón y llevarse toda herida, toda angustia, toda tristeza, todo dolor. No hay otro que pueda llegar tan profundo como Dios en nuestras vidas. Él conoce hasta nuestro pensamiento más íntimo, en lo que no hemos hablado con nadie. Él lo conoce. Él conoce hasta lo que vamos a pensar. Porque antes que nosotros naciéramos, Él ya tenía un propósito para nuestras vidas. Escrito está que antes de que nosotros nazcamos, Él ya tenía predestinado nuestro camino. Iglesia, no dejemos que las situaciones difíciles produzcan ese dolor, porque es difícil salir de esa situación. Mire, este profeta, y él estaba reconociéndole a Dios que era tan fuerte lo que le estaba pasando, y se fue perpetuo mi dolor y mi vida desahuciada no mintió oración. Ni él aceptaba que Dios lo sane, que Dios lo libere de esa angustia. Será para mí como cosa ilusoria. Alguien que predica milagros, predica cosas, ya Dios pasa a ser como algo ilusorio por causa de la situación que uno vive. Mire cómo se sentiría este hombre, que Dios, ya lo que Dios podía dar era ilusorio. Dice, como aguas que no son estables. O sea, lo que tú me estás dando, Dios, no me sirve, porque pasa de largo, solamente ellos son bendecidos y yo sigo siendo torturado, metido preso, me meten en cisterna, no aceptan lo que tú me das para decirle. Mire de qué forma se sentía este hombre. Y lo único que tenía en su oración era la queja a Dios. Por culpa tuya yo estoy así. Y ya no admito oración. Se endureció. Pero mire lo que Dios le dice. El versículo 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías exponiendo todo su dolor y exponiendo que ya no basta. Sin embargo, Dios le dijo, Jeremías, conviértete a mí, vuélvete a mí. Yo sé que te está pasando esto. Yo tengo claro lo que te está pasando, pero porque yo te mandé a esto. Ahora conviértete a mí. Y si entresacar en lo precioso de lo vil, tremendo esto. Todo lo precioso que Dios tiene para con vos, y todo lo precioso que Dios puso en vos, si lo hace relucir, todo eso vil, lo vano, lo pasajero, lo malo, las cargas, las luchas, las pruebas, pasan a un segundo plano. Y cuando pasan a un segundo plano, ¿sabe qué ocurre? Dios se lo lleva como carga. Y nos favorece. Porque hay algo que Dios le pidió, que se convierta, y que resalte lo precioso que Dios puso en él. Y que deje de lado lo vil. Que de esta manera ellos se iban a convertir a él y él no se iría a convertir a ellos. Porque cuando nosotros mostramos el favor de Dios
y mostramos lo que Dios tiene para con nosotros. Sí, pero mirá cómo estás viviendo, sí, pero mirá tu problema, mirá tu dificultad, sí, pero sigo alabando a Dios. Y no tenés para comer, y sí, pero sigo dando gracias a Dios. Por lo menos por un mate. Antes de conocer a Dios me acuerdo que tenía hasta dólares en la billetera. Cuando conocí a Dios hasta tuve que pedir para comer. Yo no me avergüenzo de decirlo. Pero yo secaba en el sol la yerba para volver a tomar mate. No tenía para comprar una garrafa y juntaba leña para poder calentarle y hacer una sopa, un caldito para mis hijos. Pero fueron los momentos más felices. Fueron los momentos más preciados que no se me borran. De dar gracias a mi esposa y mis hijos por ese caldito. Porque cuando todo parecía que yo lo tenía todo y que tenía plata y que tenía esto, no tenía esa mujer y esos hijos al lado mío, dando gracias por lo que tenía. Estaba en lugares oscuros, desérticos, solo, desconfiando de hasta lo que me rodeaba. Pero cuando no lo tenía nada, lo tenía todo. Porque Él me bendecía con su favor. Y Él estaba en medio de esa mesa, sentado junto a nosotros, porque había paz, porque yo podía dormir, porque yo podía disfrutar de mis hijos, porque las pequeñas cosas que vivía eran grandes cosas, porque Dios me estaba enseñando a sacar lo precioso de lo mío. Porque Dios en esas situaciones me enseñaba lo precioso que había en mí y en mi familia. Y no lo vi que yo venía viviendo antes de conocerlo. Si te sacara lo precioso de lo mío, será con mi boca. Aunque no lo tengas nada para el mundo, lo tenés todo cuando tenés a Dios. Y todo lo que puedas compartir al mundo va a ser respaldado por ese Dios tan grande y poderoso. Porque todo lo que digas va a ser contar las maravillas que Dios va haciendo día a día en tu vida y en tu familia, en tus seres queridos y en los que te rodean. Porque donde tú vayas, vas a ser de bendición. Aleluya. Aleluya. El 20 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. El profeta se estaba quejando porque lo metían preso, porque profetizaba todas cosas fuertes sobre el pueblo y lo volvían loco. Pero Dios le decía: en esto yo te pondré por muro fortificado de bronce, porque yo pelearé por ti, porque yo te guardaré de las manos del enemigo. Iglesia, es necesario pasar por situaciones difíciles, porque esto no se trata de decir gloria a Dios solamente y de venir un rato y cantar y festejar y después salir de acá y que todo sea igual. No, se trata de tener una relación con Dios.
Y la relación con Dios, aunque no nos guste y aunque nos parezca duro, es cuando más sufrimos. Porque te vuelvo a repetir, cuando está todo bien, es difícil. Pero cuando está todo mal, Señor, sálvame, dijo Pedro cuando se estaba ahogando. Cuando más difícil es la situación, mayor es el Señor sobre nuestras vidas. Jeremías, si te sacara el proceso de los bienes, te darías cuenta de todo lo maravilloso que hay en ti y que va poniendo Dios en ti. Y sin darte cuenta, ese brillo que Dios pone en tu vida, ese fuego que Dios pone en tu vida, es incomparable a todo lo malo que está deshaciéndose en tu vida también. Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y si Él está con vos, ¿quién contra vos? Nada, ni nadie podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Muerte, tribulación, hambre, peste, nada podrá separarte del amor de Dios. Pero es cuando te sacaré lo precioso de la vida. Es cuando le des gracias a Dios en todo. Yo tenía un pastor amigo que decía, somos los hermanos del quejabanza. Es el dicho viejo, ¿no, pastor? El quejabanza. Lo único que hacemos es quejarnos. Nuestra alabanza es queja, queja y queja. Nuestra alabanza tiene que ser de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por aquello. También gracias por lo que no tengo. Porque si no lo tengo ahora, es porque todavía no es el tiempo. Y a su tiempo vendrá. Yo vivía quejándome porque mis vecinos tenían auto y yo andaba a pie, caminando de acá para allá, viajando horas y horas en colectivo para ir a trabajar. Íbamos a la feria con Mariana y me quejaba, mirá, este tiene auto nuevo, yo no puede ser, ¿cómo cambia el auto? No lo veo nunca trabajar. Y Mariana me frenó en el camino y dijo, pará, basta. Si vas a seguir quejándote siempre lo mismo, andá vos, yo me vuelvo a casa y me retó. Es tiempo que le dé gracias a Dios por lo que tenés. Y ahí me di cuenta. Empecé a darle gracias a Dios por lo que tenía. Me ofrecieron un trabajo nuevo. Tuve la entrevista, acepté ese trabajo. A los 4 meses de estar en ese trabajo, el dueño me regaló el auto que tengo. Me lo regaló, no me lo vendió como las cuotas, me lo regaló. No solo me lo regaló, él es testigo porque hizo todos los papeles conmigo, me dio para la transferencia porque fuimos a buscarla con él encima de la plata. No solo eso, sino que le puso el equipo a gas cuando empezó a encarecerse la... Hermanos, cuando nosotros le empezamos a dar gracias a Dios, comprendemos que todo lo que Dios provee es bendición y todo lo que Dios no nos provee también es bendición. Porque seguramente lo que no deja que nos llegue a nosotros es porque eso no era bueno para nosotros. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Todo lo que nos ocurre y nos acontece es permitido por Dios y para que nosotros tengamos esa relación personal con Dios. Jeremías 20:7 dice esto. Otra vez Jeremías, volviendo a quejarse. Escuchen, miren. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito y violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y escuchen lo que dice el 9. Y dije, no me acordaré más de él,
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Una vez más, Jeremías quejándose por lo que le estaba aconteciendo. Y él, en su decisión de no hablar más de Dios y dejarlo todo y decir, basta, ya está, hasta acá llegué. Yo sé que estás conmigo, yo sé que, pero no, ya está, basta, porque no salgo de una, estoy metido en otra, porque paso una tribulación y vuelve otra, porque paso una prueba y otra vez el desierto, y salgo de un desierto y me meto en otro. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? No terminó de decir eso, que sintió ese fuego en su pecho, aún hasta dentro de sus huesos, el calor profundo de Dios. Y no pudo resistirlo. Una vez más mostrándole a Dios, yo estoy con vos, Jeremías. Esta vez no le habló, sino se le metió en lo profundo de su corazón. Cuanto más difícil es la prueba, cuanto más Dios está con vos. A mí me pasó una vez que me entraron a robar a mi casa. Nosotros estábamos en la reunión en la iglesia y yo manejaba el micro, iba a buscar gente hasta Varela, traía gente. Y llevé ese día el que era mi patrón en ese momento, a la esposa, al hijo, la Torrante era el chiquito de él, y la suegra. Y era una victoria tremenda que me había llevado a la reunión, y estaban pero maravillados, contentos, estaban. Y bueno, entonces yo había decidido encerrarme a ayunar unos días. Y voy con el micro, antes de llevar a la gente, fui a buscar mis cositas para higienizarme esos días, y cuando voy llegando iba con Lucas y veo todo oscuro en mi casa. Digo, ¿qué pasó acá? Entonces le digo a Lucas que no baje y yo me voy adentro. Y me habían forzado la puerta de atrás y entraron, se llevaron todo. Se llevaron toda mi ropa, ni nada, no estaba con lo que estaba vestido de lo que me dejaron. Y eso produjo, pero algo tan feo en mí. Yo recuerdo que agarré el micro y lo llevé a la iglesia y lo dejé ir. Le pedí a un hermano que lleve lo que estaban, y yo me fui a buscar a ver quiénes habían entrado. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? En un momento me di cuenta de lo que estaba haciendo y me volví a casa. Dije, Señor, perdóname, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Yo no tengo que hacer esto. Y fui a casa y abrí la Biblia y leí en Jeremías, que habla y dice, aquel que hurtaba será hurtado. Y la dejé, digo, no quiero esta palabra, quiero una palabra de aliento. Y volví a abrir y otra vez lo mismo. Parecía que Dios se había enseñado. Y esa palabra me daba vuelta. Y voy a la reunión y una hermana me saluda, hermano, vino a la reunión. Sí, le digo yo, ¿por qué? Y por lo que le pasó. Como que lo que me había pasado yo ya iba a dejar de seguir a Dios. Al contrario, era el momento de aferrarme a Dios. Entonces yo aproveché, estábamos vacía la iglesia, me arrodillé en un rincón contra la pared y empecé a orar a Dios. Y empecé a darle gracias porque lo que me estaba pasando era solamente por causa también de mis errores, un montón de cosas, y poniéndome a cuenta con Dios en esa oración. Y empecé a llorar porque estaba produciendo un dolor tremendo en mí. Porque eso yo lo podía solucionar, pero en 2 minutos lo que me estaba pasando. Pero tenía que volver a la vieja vida para
yo me convierta a Él. Él había permitido eso para que yo me vuelva a Él. Para que yo decida seguirlo a Él. Porque Dios te va a confrontar en muchas situaciones. Porque Dios sí sabe cuánto podés resistir. Y si Dios te pone cargas fuertes, es porque sabe hasta dónde puedes llegar tú. Y lloré y me descargué y sentía que alguien al lado mío se había sentado y lloraba conmigo. Y dije, gracias, Señor. Gracias porque hay alguien que me entiende. Y yo estaba así en el rincón y estaba contra el rincón, de costado estaba. Entonces levanté mi cabeza para ver quién era, para que yo darle la gracia, porque estaba llorando conmigo, estaba haciendo sencillamente lo que dice la palabra de Dios. Llorar con lo que lloro, reír con lo que río. Estaba teniendo empatía conmigo. Estaba compartiendo mi dolor. Cuando miro para darle gracias no había nadie. Me sorprendió un poco porque dije, ¿qué está pasando? Y sentí en mi corazón una profunda voz que me dijo, cuando menos parece, yo estoy contigo. Porque yo sufro tu dolor junto contigo. Fue lo más maravilloso que me pudo pasar. Lo más lindo que me pudo pasar. Porque Dios me mostró que Él está con nosotros cuando más difícil la pasamos. Cuando parece que nuestra oración no pasa ni el techo, Él está ahí parado al lado nuestro. Porque cuando Jesús llevaba la cruz para ser crucificado, el Señor iba del lado de Él. Él nunca nos desampara. Él nunca nos deja de lado. En los peores momentos es cuando Él está. En las peores pruebas es cuando Él se glorifica en nuestras vidas. Recuérdate esto, iglesia. Nunca dejes de darle gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, Dios se hace grande y fuerte en nuestras vidas. Y Dios te va a bendecir. Aunque sea un momento difícil que estés viviendo, dale gracias a Dios. Porque Él va a hacer de que vos seas bendecido y salga triunfante de toda situación y circunstancia que puedas estar hoy viviendo. Cree en Dios, confía en Él y Él hará. Amén.